Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal y que os traigo hoy la gran noticia, gente. Aquí tenemos a Ironheart. Bueno, la verdad es que he tratado de retrasar al máximo esta noticia, ¿vale? Hasta que me recuperara de la garganta. Ahora que ya estoy bien, he pegado un toque ahí a Fantasy Flight y a Asmodee y les he dicho, venga, liberad ahora la noticia que ya puedo hablar de ella. Pues aquí tenemos el nuevo pack de Ironheart, tenemos también el tema en... ¿Esto qué es? Esta es la traducida y esta es en castellano, que creo que trae incluso más cartas, ¿eh? La de... Dejaré los enlaces en la descripción. Creo que trae más cartas, pero... A ver, dejadme revisar un segundo. Estas aparecen en castellano, estas también y esta también. Vale, pues vamos a leer simplemente la versión en castellano y aún así si alguien quiere leer la versión en inglés, pues dejo enlaces a ambas y esta simplemente es la inglés traducida. Vamos a quedar con esta. Y luego vamos a ver una cosa que me preocupa bastante, que he hablado ahora con la mano de Thanos, les he dejado un tweet y a ver si me lo contestan, porque hay variación de fechas aquí, gente, esto me preocupa. Cuando hicimos la review de Motivos Siniestros, aquí ponía que salía el 25 de marzo y hasta ahora no hubo ningún tipo de variación y sin embargo aquí ya aparece al 30 de abril, 30 de abril. Mm, Me preocupa, ¿eh? Esta fecha me preocupa, a ver si nos han retrasado un mes motivos siniestros. Y luego lo extraño, a lo mejor es un error de fechas, pero lo extraño es que tanto Nova como Ironheart en la propia página de Asmodee aparecen con la misma fecha, el 20 del 5. Entonces, no lo sé, la verdad, no lo sé. A ver si mientras estoy grabando esto, a lo mejor los chicos de la mano de Thanos que suelen estar más enterados me pueden confirmar algo sobre esto aquí en Twitter y ya pues queda para el vídeo. Pero si no, me temo muy mucho que esta fecha es un retraso oficial, ¿eh? Ay, me daría mucha pena, la verdad. Me daría mucha pena. Veremos a ver, porque yo ya estaba bastante mentalizado con que esto saliera el 30 del 4. Y bueno, pero no quiero, digamos, eclipsar la noticia al día, ¿vale? Si luego se confirma, pues ya os lo pondré en los comentarios o en alguna cosilla, ¿vale? No sé, en la descripción del vídeo o algo, no lo sé. En comentarios, seguramente, comentario destacado o lo que sea. Os dejo por ahí, pues el tema de las fechas. En principio es probable que se haya retrasado un mes, ¿eh? Motivos siniestros, lo cual es un bajonazo tremendo. Pero bueno, vamos aquí. Máxima eficiencia. Anunciamos el pack de héroe de Ironheart para Marvel Champions, el juego de cartas. Vale, probemos algo nuevo. Vamos a ver las ilustraciones. Tengo que decir, ya de primeras. Primero, me sorprende que cuando comenté el tema de que me encantaban las ilustraciones de Nova, hubo bueno, no voy a decir hate, pero bastante gente que me comentó que no le gustaban nada. Y la verdad, me sorprende mucho. Me sorprende mucho. A mí es que me gustaron un montón. En este caso no me gustan tanto, por lo poco que pude ver. No, esta no me gusta tanto. Estas sí, las versiones de héroes están muy guapas, pero estas en Alter Ego, no sé, esta sobre todo es la que menos me gusta, ¿no? Es un poco raro cómo le han hecho aquí el pelo, pero bueno, por lo demás, bastante guays, así, pero vamos a lo rico, gente. Vamos a ver ahí las mecánicas, que ya os digo ahora que pinta muy bien, ¿eh? Después de un acto de violencia sin sentido en el que perdieron la vida su mejor amiga y su padrastro, Riri Williams empleó su prodigioso intelecto para replicar el diseño de la armadura de Iron Man mediante ingeniería inversa y construir su propia armadura potenciada. Ahora surca el cielo como Ironheart, decidida a librar el mundo del cruel destino que ella misma ha tenido que padecer. Por cierto, algo interesante, que parece que no va a jugar con las tecnologías. Todos esperábamos que Ironheart viniera con tecnologías a saco, pero parece que... Ah, bueno, esta es tecnología. Bueno, a lo mejor juega, ¿eh? A lo mejor no igual que Iron Man, ahora lo veremos, pero bueno, me da que es posible que Iron Man no se vea beneficiado por este pack. Posiblemente no saquen mucha tecnología. Veremos a ver porque aún no lo tengo muy claro. Bueno, aquí nos anuncia y esta aerolínea de tecnología punta se lanza a la batalla con este pack de héroe que incorpora a Ironheart como nuevo héroe jugable con sus 15 cartas propias, mazo de liderazgo pregenerado y listo para poder jugar. Vale. Además, también trae un pack de esbirro, que lo he visto por ahí. Aquí lo tenemos. Con la cabeza única para hacer una subida de nivel. Esto es lo que va a caracterizar a Ironheart, ¿vale? El tema de que es la primera heroína que va subiendo de nivel. Eso es algo que me encanta. Ahora lo vais a ver en las cartas. Empezamos, digamos que... Vamos a poner este, por ejemplo. Digamos que empezamos en nivel... lo tengo aquí. Empezamos en nivel 1
Vamos escalando a nivel 2. O sea, ¡buah! Es que es guapísimo, porque tenemos un early game que vamos a ser un tipo de heroína con Ironheart. En un mid game vamos a ser un tipo de heroína más fuerte y en late game vamos a ser, pero algo increíble, gente, vais a ver ahora, ¿eh? Es muy parecido en este sentido, se parece mucho a Iron Man, que también sabéis que va escalando muchísimo de poder a medida que va pasando el tiempo, pero diría que incluso en el caso de Ironheart está mejor preparada que Iron Man para aguantar el early. Eso es algo que os diría así de primeras, ¿no? Que es lo que más me llama la atención. Y nada, con la capacidad única subida de nivel y el encuentro modular adicional con la extraña inteligencia electromagnética de Zax, que ahora veremos, ¿vale? Bueno, genialidad, aquí lo tenemos. Desde el principio queda claro que Ironheart es un héroe totalmente único, sobre todo por una razón. Tiene 3 cartas de superhéroe. Vale, aquí tenemos el primer alter ego, ¿vale? Esto es vida 10, como Nova, juraría que Nova es vida 10, lo que no sé es... me aparecerá aquí. Sí, ¿no? Sí, vida 10 y mano 5. Y aquí, bueno, pues igual, ¿no? Lo han puesto bastante estándar. Bueno, tamaño de mano 4 en héroe. ¿Y esto se mantiene? Ah, aquí sube a 5. Tamaño de mano 6, 5, tamaño de mano 6, tamaño... Pues esto es una locura. Esto es una locura, gente. Bueno, vamos a leerlo. Genio. Empiezas la partida con esta carta. Bueno, lo de genio me interesa, ¿vale? Porque Peter Parker es genio y juraría que Tony Stark también. A ver si se sacarán cartas para el alter ego y para genio, gente. Aparta a un lado tus demás cartas de superhéroe. Ver hoja de reglas. Joven prodigio. Acción. Gasta un recurso de ciencia. Coloca un contador de progreso sobre Riri Williams. Límite de 1 vez por ronda. Subida de nivel. Acción. Quita 6 contadores de progreso de Ironheart. Prepárala e intercámbiala por versión 2 de Ironheart. Vale, diríais, esto es que es lentísimo porque son 6 turnos de alter ego para poder subirla a nivel 6. Pero bueno, vamos a ver en sus cartas que te da, a medida que las utilices, te hace primero, digamos que por un lado te va a hacer la acción de la carta, ¿vale? Pues tiene como una opción y por otro lado te va a funcionar metiéndote contadores, ¿vale? Entonces no va a ser solo con la habilidad de la alter ego, ¿eh? O sea que tranquilos, en ese sentido. Va a ser un héroe lento, va a ser un héroe lento, pero miraos, bueno, mirad, en este tipo de cosas es en lo que digo que va a estar mejor preparada que Iron Man, ¿vale? Porque en el primer turno vamos a poder pasar a héroe y tenemos 3 de defensa. Entonces, aunque no podamos intervenir mucho, aunque no podamos atacar mucho, que aún así estas stats creo recordar que son exactamente las de Spider-Man y las de Groot, ¿vale? O sea que estas stats no están absolutamente nada mal. El único problema a lo mejor que tendrías es que tienes un tamaño de mano de 4, pero ya no es el tamaño de mano de 1 que tiene Iron Man si se da la vuelta, ¿vale? Entonces es mucho más versátil, infinitamente más versátil que el Iron Man en el early game y estas stats están muy bien, pero es que hay más, porque ahora nos vamos, perdón, aquí, a la segunda versión que nos dice joven prodigio, gasta un recurso o bien 2 recursos de cualquier tipo, que esto es exactamente igual, ¿no? No, aquí te da a elegir, aquí es gastar un recurso para colocar un contador y aquí es gastar un recurso o 2 de cualquier otro tipo para colocar el contador. Deja que termine esto y luego comeré y retozaré y lo que quieras. Vale, y aquí ya pasamos a un 2-2-3 que esto está roto. O sea, esto ya, solo la versión 2 de Ironheart ya está bastante rota. Un 2-2-3 no hay ningún héroe que sea 2-2-3, creo recordar. Lo máximo es un 2-2-2, que son muchos de ellos. Y quita 6 contadores, prepárala, dale una carta de estado duro y pásala a la versión 3. ¿Cómo? Esto no lo había leído, gente. ¿Cómo? ¿Y esta qué es? Quita, sí, prepárala. ¡Ostras, que la preparas además! ¡Que lo preparas! ¡Buf! Buah, esto está muy roto, ¿eh? La preparas y la pasas a la versión 3 con un estado duro. Pero esto es inmortal. Y es un 3-2-3, la primera vez en el juego que vemos un 3 en intervención, ¿eh? ¡Ojo! Tremenda locura que es Ironheart en el late, gente. Un poco me recuerda a Warlock, en el sentido de que al principio, pues bueno, te tienes que defender y poco más hasta que montes mesa. Y aquí no es tanto montar mesa como jugar eventos, que lo veremos ahora, que con los eventos pues te da la opción de sumarte contadores. Pero es que ya en la versión 2, a poco que eches un par de turnos, ya te pones en versión 2 y ya te pones en unos stats increíbles, ¿eh?
Es una locura esto, ¿eh? Una auténtica locura. Madre mía, madre mía. Bueno, pues aquí tenemos la última, que es gastar un recurso de cualquier tipo para colocar el contador. Y te vas a héroe con 3-2-3, tamaño de mano 6. O sea, esta versión de Ironheart es el héroe más roto de todo el juego. Yo creo que ni Doctor Extraño tiene esto. O sea, porque Doctor Extraño se podría poner en 6 con la carta esta básica de Místico. Tamaño de mano 6, pero no tiene estas stats ni de coña. Pero sí que es verdad que tira del otro mazo, ¿no? Y acción de héroe, quita un contador de progreso, inflige 2 de daño a un enemigo. Lo que no se puede hacer por lo que veo es bajar, ¿no? O sea, tú no puedes bajar de nivel aquí. No puedes bajar de nivel. Ah, vale, para que no te queden inutilizados los contadores, porque una vez que juegues eventos también te vas a seguir poniendo contadores, es infligir 2 de daño a un enemigo. Bah, está rotísimo esto. Este trío de identidades representa el progreso de Riri Williams, mientras va perfeccionando su armadura y durante el desarrollo de su carrera como heroína. Ahora Ironheart es un poco más fuerte y Riri ha mejorado un poco la armadura. Fíjate en que su segunda versión de Niño Prodigio es ligeramente diferente a la primera. Si Riri consigue acumular suficientes contados de progreso para mejorar otra de su armadura, obtendrás la versión 3, que es increíblemente potente. Con estos incentivos para mejorar tu armadura es lógico que quieras acumular contadores de progreso lo antes posible. Y vamos a ver algunas de las formas, ¿no?, en las que ella sube de nivel. Bueno, o consigue los contadores, mejor dicho. A mí me encanta, ¿eh? De primeras tengo que decir que es una mecánica, primero, que me sorprende, porque es digamos, más original de lo que me esperaba en un principio, que me esperaba un Iron Man 2.0. Y bueno, sí, es un Iron Man 2.0, pero con una mecánica bien diferenciada con respecto a Iron Man, ¿vale? Es algo muy diferente. Y no es acumular armadura, como hacía con Iron Man, ¿no? Entonces eso a mí me gusta mucho. Y bueno, y ya decir que es bastante rotillo lo que estamos viendo. Responde un poco a los nuevos héroes que están sacando, que se ve ya desde Visión, diría, o incluso un poco antes, que hay un escalón por encima del resto. Yo diría que a lo mejor Visión Nova están marcando como una nueva generación, no lo sé. Quita 3 de amenaza a un plan y coloca un contador de progreso sobre Ironheart, 2 contadores de progreso si con esta intervención se quita la última ficha de amenaza. Ah, vale. Vale, esta se parece a la carta de intervención que teníamos con una ilustración de Iron Man, que quitabas 2 y si quitabas el último del plan, robabas carta. Aquí lo que hace es que colocas un contador sí o sí. Ostras, yo esto lo leí mal antes de grabar, ¿eh? Pensé que solo se colocaba el contador si se quitaba toda la amenaza, pero no. Siempre colocas el contador. Si quitas toda la amenaza, colocas 2. Uf, hay que saber qué número de cartas tenemos de cada una de estas, qué número de copias, pero muy roto, ¿eh? No sé hasta qué punto esto puede estar muy roto, porque en el momento en el que tú puedas pasarte a Ironheart 2, es que esto ya es muy bueno. No lo sé, gente, no lo sé, la verdad. No lo sé, o sea, también me puede dar a mí la impresión de que esté súper roto y luego lo probamos y está bastante balanced, ¿eh? O sea que habrá que verlo. Inflige 4 de daño por 2, que está muy bien, y colocas un contador 2 y has derrotado al enemigo. Después de que gastes esta carta, coloca un contador de progreso sobre tu superhéroe y roba una carta. Como vemos, hay bastante recurso de ciencia. Veíamos que Nova jugaba mucho con el recurso universal y Ironheart va a ser jugar con los recursos de ciencia. No sé hasta qué punto, eso es verdad, esto le puede penalizar, ¿eh? Porque sabéis que hay varios villanos que te van a exigir de algún modo, por decir de alguna manera, el tema de tener variedad de recursos. Entonces eso habrá que verlo. Eso habrá que verlo. Esto no me suele gustar mucho, ¿eh? Los héroes que todas sus cartas vienen con... Bueno, vemos que aquí hay otros, pero me da un poco de miedo eso. Pero bueno. Gastes esta carta, coloca un contador sobre tu superhéroe. Robas una carta. Buah. Afortunadamente, Ironheart tiene más de una manera de conseguir este tipo de contadores. Es que son 6, realmente son. O sea, empezamos turno 1, ¿vale? Vamos a hacer un simulacro de turno. Turno 1 es una acción. Puedes gastar un recurso, colocas un contador, ¿vale? Nos damos la vuelta, ya tenemos un contador, ¿vale? Ahora, tendríamos 5 cartas en la mano.
que podríamos ser para jugar una de estas, que en el mejor de los casos te pones otros dos. O sea, en primer turno te pones con 3 contadores. O sea que a más tardar, juraría que en el segundo turno estás ya en Ironheart 2. Segundo turno. En segundo turno, fácil te pones en Ironheart 2. Porque te pones primer turno 3 contadores. Puf, 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 puf. Puf. A ver cómo está. Me preocupa, cómo esté nivelado este héroe. Tenemos de una manera de conseguir este tipo de contadores. Esto ya lo he leído. Cartas como sobrevolar la zona, ¿vale? Y rayo de fotones aportan algo de progreso a la vez que intervienen y atacan respectivamente, mientras que genialidad puede darte progreso a la vez que vale, robas carta, vale. Nueva y mejorada, evento de 3, bueno, esto ya es caro, Acción de héroe, elige X opciones distintas, siendo X igual al número de versión de Ironheart. Vale, esto me gusta, que crece el poder de la carta en función del poder del héroe, eso está guay, Busca una carta de Ironheart en tu mazo y añádela a tu mano. Dale a Ironheart una carta de estado duro. Prepara a Ironheart. Vale, que se prepare puede estar muy bien, sobre todo al principio, porque tiene 3 de defensa. Entonces, de primeras, a lo mejor lo que más nos interesa es estarnos defendiendo. Y a lo mejor esto solo lo podemos jugar, que no nos va a interesar mucho al early esta carta. Pero bueno, en principio. Mejora 2, coste 2, recibes 2 de vida, te vas a 12. Bueno, bien. Acción de héroe. Agota repulsores fotónicos, inflige tanto daño a un enemigo como el número de versión de Ironheart. Vale, esto me gusta, que crezcan las cartas también, no solo la heroína en sí, sino las cartas en función de la versión que seas, ¿no? Una vez que hayas mejorado tu armadura, aprovecha las cartas que mejoran la versión como nueva y mejorada y repulsores fotónicos para machacar al enemigo. Juraría que repulsor fotónico en singular es una carta de Iron Man, pero es un evento, juraría que sí. Para aprovechar la sinergia de sus singulares capacidades, Ironheart trae un mazo de liderazgo pregenerado y repleto de compañeros campeones. ¡Hala! Todos ellos capaces de ayudarla tanto a ella como a otros. No me acuerdo ahora mismo si Kamala Khan o Nova jugaban mucho con el término campeón, gente. Creo que no, Creo que no influía mucho. Una vez que Ironheart haya alcanzado al menos la versión 2, puede invocar a Nube para potenciar su intervención y hacer frente a los planes del villano que se han ido tramando mientras estabas ocupado con las mejoras de tu armadura. Acción de héroe agota Nube 9. Elige un jugador. Hasta el final de la fase, todo personaje aéreo controlado por ese jugador recibe +1. Ah, vale. Vale, aquí es aéreo, aquí no es aéreo. ¡Ostras, qué guapo! Qué guapo, porque le permiten así, ¿cómo decirlo? Jugar con el hecho de que ella se vaya mejorando, pero no deja de ser una carta útil para otros héroes que tengan aéreo. ¡Qué guapo! Todo personaje aéreo controlado por ese jugador recibe +1 en intervención. O sea, esta tiene 2 de intervención. Al menos en solo, ¿no? Si te eliges a ti mismo, obviamente. Y después de que Guardia Nevada entre en juego, no tengo ni idea de quién es 99 y ni idea de quién es Guardia Nevada, gente. Después de que Guardia Nevada entre en juego, coloca hasta 3 contadores de cambio sobre esta carta. Mientras haya X contadores de cambio sobre esta carta, Guardia Nevada recibe 3 de ataque y sus ataques ganan brutalidad, 3 de intervención y gana el rasgo aéreo, 5 de vida y gana represalia 1. Vale, interesante, es una carta muy rara, no sé realmente. Seguro que tiene una utilidad bastante importante en el mazo indicado, pero hay que encontrar el mazo indicado, De primeras no me dice mucho. Aunque bueno, es bastante roto estas stats. Habrá que verlo. Habrá que verlo. Porque empiezas con 3, ¿no? Después de que Guardia Nevada entre en juego, coloca 3. Empiezas con 3, 0, 0, 5 de vida, represalia 1. Vale. Para defenderte esbirros, a lo mejor al principio, luego ya puede reventar. Puede ser. Vale, para aprovechar la sinergia de sus singulares capacidades, Ironheart trae un mazo de liderazgo pregenerado. Estas cartas no vienen en la versión inglesa, juraría.
No, gente. Os compensa solo la castellana, ¿eh? Un mazo de liderazgo pregenerado de repleto de compañeros campeones, todos es capaz de ayudarla, ya como otros, Halcón, esto nos amplía, ¿no? Qué pena. Vale, os la leo. Halcón de 3, 1 y 2. Después de que el halcón ataque o intervenga, gasta un recurso de energía, prepara otro personaje campeón que controles. Vale, vale, muy caro. Pero bueno, sabemos que desde que salió Máquina de Guerra los héroes caros son muy interesantes. Sobre todo porque Halcón puedes bajarlo prácticamente gratis con las cartas que vinieron con Máquina de Guerra. Haces su habilidad, preparas a tu héroe y luego puedes finiquitar a Halcón con otra de las cartas estas de Máquina de Guerra, ¿no? Guay. Tenemos a Patriota. Después de que Patriota entre en juego, elige un personaje campeón. Ese personaje recibe +1 a todos sus atributos básicos hasta el final de la ronda. Atacar con todo. Requisito energía. Agota tu héroe. Inflige tanto daño a un enemigo como la suma de sus puntuaciones de intervención, ataque y defensa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por 2? Cuando estés pagando el coste de esta carta, gasta los recursos indicados. Por 2, agotando al héroe, infligimos tanto daño a un enemigo. O sea, esta carta al late con Ironheart es 3, 6, son 8. Por 2 haces 8 de daño. Wow. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo campeón. Ojo, amantes de Nova y de Kamala Khan, de Miss Marvel. Tenemos aquí carta para los campeones. Adelante, campeones. Juega esta carta, ningún personaje campeón que esté en juego podrá sufrir daño hasta el final de la ronda. ¡Wow! O sea, puedes jugar esto, utilizar a todos tus campeones y no llevan daño derivado porque son campeones. Ningún tipo de daño. Que esté en juego podrá sufrir daño. No pueden sufrir daño derivado. O sea que los puedes utilizar gratis. Interesante. Y esto es ningún personaje campeón hasta el final de la ronda. Entiendo que esto en multijugador también vale si estás jugando a los campeones en multijugador. Muy, muy interesante. Vale, utiliza Halcón para usar varias veces Ironheart durante tu turno. Bueno, lo que acabamos de decir, ¿no? Mientras que Guardia Nevada puede desempeñar prácticamente cualquier función una vez que la pongas en juego. Si tienes los recursos necesarios, llama a Patriota para aumentar tus estadísticas y luego recurre a atacar con todo para infligir un gran daño al enemigo. Con el aumento de Patriota combinado con los atributos de la versión 3 de Ironheart, acaba sumando la friolera de 11 de daño. Y si no puedes jugarlo... ¿Cómo? ¿11 de daño? De Patriota. Ese jugador recibe +1 a todos sus atributos básicos hasta el final de ronda. ¡Ah, claro! Tiene combo esto. O sea, con Patriota te chetas a Ironheart, con atacar con todo haces 11 de daño por 2. Pues vale. Y si no puedes jugar a la ofensiva de esta manera, puedes pasar a la defensiva con adelante campeones. Para que ni tú ni tus aliados... ¡Buah! Muy versátil, ¿eh? Me está gustando mucho. Me está gustando mucho. La idea de todo lo que estamos viendo me encanta. Y se ve que son héroes nuevos, que son héroes pensados ya en un plan B, ¿vale? Ya han pasado bastante ciclo de cosas en A y ahora estamos en un B diferente y renovado, diría. Me gusta mucho. El único problema que tengo aquí es que no sé si estará muy roto todo esto. Entonces, bueno, veremos. Y aquí tenemos el conjunto de encuentros, ¿no? Enemigo sobrecargado. Al igual que el pack de héroe de Nova que anunciamos recientemente, Ironheart también viene con un conjunto de encuentros modular extra. Este conjunto nos trae el extraño Zax. Pero, vale, son 2 de 7, vale. Un ser de electricidad pura que se vuelve más peligroso cuantos más recursos de energía tengas. Cartas como electricidad estática y bucle de retroalimentación penalizarán a los héroes por tener demasiados recursos de energía. ¡Qué guapo! En las cartas que controlan en su mano, mientras que cables cruzados se asegura de que ni siquiera los héroes que se centren en otros tipos de recursos estén completamente a salto. ¡Qué guapo el tema de los recursos así! Recibe +X de ataque, +X de vida, siendo X igual al número total de control de recursos que hay en las cartas controladas por el jugador enfrentado. Vale, si tienes al menos... Entra con 4 de vida, 2 y 2, bastante duro, ¿eh? Que suma su ataque por esto, ¿vale? Si tienes al menos 2 de energía entre los recursos de las cartas de tu mano, pone en juego a Zax. ¡Wow! Vale, y aquí dice el bucle. Zax controla el suministro eléctrico de la ciudad y está sembrando el caos en el sistema.
Cuando se muestre esta carta, cada jugador debe colocar tanta amenaza sobre esta carta como el número total de recursos de energía que haya en las cartas de su mano y en las cartas que controle. Al igual que el resto de conjuntos de encuentros modulares, el conjunto de Zax puede incorporarse a cualquier escenario para conseguir ese plus de dificultad. Será capaz de defenderte de este ser de energía viviente. En principio me parece bastante más aceptable que el conjunto de Nova, ¿eh? El de Nova, lo que vimos me parecía mucho más duro que esto. Pero también os digo que me parece más divertido esto, ¿eh? Que vaya en función del tema de los recursos. Sí, sí. Más divertido, yo diría. Vale, una campeona con armadura y ya terminamos. Con la capacidad de mejorar su armadura y de guiar a sus compañeros campeones hacia la victoria, Ironheart es un héroe espectacular y una valiosa adición para cualquier equipo. La verdad es que sí, la verdad es que parece que va a ser muy, muy útil en multi también, ¿eh? No dudes en enfrentarte a los 6 siniestros con Ironheart, cuando el pack de héroe de Ironheart llega a las tiendas este próximo mes de mayo. Atención, tenemos la intención de que los lanzamientos de los futuros packs de héroes sean por parejas, aunque cada uno siga siendo una referencia independiente, siempre que no se produzcan retrasos. Vale, esto implica, lamentablemente, que esta fecha es verdad, gente. Esto implica que esta fecha es verdad. Pues ya me duele, ¿eh? Porque si veis, bueno, si veis aquí, ponen la misma fecha. ¿Dónde está esto? Joder. 5 el 20, 5 el 20. Y han retrasado motivos siniestros. Aquí no me contesta nadie, sí, a lo mejor. La mano nos dice que 25 del 3. La mano nos dice que 25 del 3. Pues no lo sé, la verdad. No lo sé. A mí me da miedo, por la información que estamos viendo ahora mismo en el vídeo. Por esto, que dice que van a salir de 2 en 2. Entonces yo diría que esta fecha es la que entenderíamos como buena. Y esta me da miedo, me da miedo. Bueno, esperaremos confirmación oficial y yo os iré comentando algo más en el vídeo o donde sea, o en próximos vídeos que traiga al canal. Y nada, lo dejamos por aquí y nos vemos en próximos vídeos. Por favor, comentadme qué os parece, ¿vale? En los comentarios me podéis decir qué os parece, si os ha gustado, si os gustan las ilustraciones, si las odiáis, si os gusta el héroe, si os parece muy roto, si os parece muy flojito, ya me vais diciendo. Y nada, un abrazo a todos, gente, y nos vemos en próximos vídeos. Chao. Vamos a dejarlo. Ironheart. Let's go.